Cita con vos. Lo que te gusta, lo que permitas y no. Saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte, para el desarrollo personal, para ser protagonista de tu vida, de cultivarte. Una cita reflexiva. Prepara tu espacio interno. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Ahora en Cita con vos. Bueno, y tenemos una estreno de nueva columna, nueva cortina y nueva columnista. Está en línea Julieta Penasino. Ella es directora de Julieta Penasino Consultores desde hace ya varios años. Es psicóloga, además es coach ontológico, bueno, máster en PNL, tiene un extenso currículum. Es un placer para mí dar la bienvenida a Citas de Radio. Julieta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, qué gusto, finalmente llegó el día en el cual debutabas en la columna. Sí, la verdad que, bueno, agradecerles la convocatoria. Nos conocemos hace tiempo porque siempre le han hecho eco a las propuestas que hemos tenido en la zona. Y además, bueno, vos, Eli, participaste de los talleres. Así que para mí es un placer, pues, como sentirme en familia. Bueno, qué suerte, Juli, me alegro un montón. Bueno, hoy trajiste un tema nada menor para los tiempos que corren, que es la gestión de las emociones. Sí, la idea de esta columna era compartir temas que nos resulten interesantes, pero que también nos sirvan para resolver en la vida cotidiana. Uh-huh. Y gestionar las emociones, que es algo que escuchamos mucho en estos tiempos y bueno, en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito del trabajo nos vienen diciendo que más allá de lo que sepamos o de lo que conozcamos de lo técnico, lo importante es nuestra inteligencia emocional. Con los chicos, cuando tenemos temas en relación a poner límites o lo que fuere, nos dicen, no, lo que pasa es que hay que manejar las emociones. Y a veces nosotros nos preguntamos eso de gestionar las emociones, ¿no? ¿Cómo hago para gestionar las emociones? ¿Dónde se aprende? Y básicamente gestionar las emociones es conocerse uno mismo, ¿no? Con lo que eso implica. Y sí es algo aprendible, ¿no? Que es la gran pregunta. Bueno, ¿se puede aprender la inteligencia emocional, el manejo de las emociones? Sí, se puede aprender. Uh-huh. La manera es poniéndote en contacto con quién sos, pero en la totalidad del quién sos, ¿no? Nosotros funcionamos en el afuera, en el mostrarnos a los demás con nuestro personaje, con nuestra persona, ¿no? Pero somos mucho más que eso que podemos mostrar. En realidad el sí mismo nuestro está compuesto por la luz, que es lo que mostramos para el afuera, y también por este lado, digamos, de atrás, que no se ve tanto, que es la sombra y que es donde están muchas de nuestras emociones no reconocidas, no usadas en su potencialidad. Y precisamente encontrarnos con todo ese reservorio de emociones, ¿no? Es como decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo para poder gestionar, no? Cualquier buen gestionador de lo que fuere dice, bueno, primero tengo que saber con qué cuento para después poder coordinar y hacer funcionar eso y obtener resultados. Con las emociones pasa lo mismo. Si yo no sé cuáles son las emociones con las que cuento, cuáles uso más y cuáles tengo olvidadas, difícilmente las puedo hacer funcionar a mi favor, ¿no? Las puedo usar de manera funcional para mí. Y poder preguntarme cuáles son esas emociones que uso más, necesariamente me lleva a tener que revisar cómo he funcionado, cómo he respondido a diferentes eventos de la vida, ¿no? Todos tenemos algún caballito de batalla que es la emoción con la que primero salimos al ruedo, ¿no? En algunos es la ansiedad,
en otros es la angustia, en otros el miedo, en otros la alegría, en otros la esperanza. Digamos, cuando hablamos de emociones, hablamos de toda la gama de emociones. Juli, una pregunta antes de que sigas desarrollando esta idea. Hay como culturalmente una sensación de que hay emociones buenas y emociones malas. O sea, no culturalmente, sino personalmente. Por ejemplo, vos recién nombraste, por ahí ansiedad está peor visto que alegría. O angustia Sí. está como mala y esperanza está como buena. Ahora, ¿las emociones son buenas o malas? No, las emociones no son buenas y malas en sí mismas. Las emociones no tienen signo positivo o negativo al lado, Ujú. sino que las emociones tienen que ver con el grado en que se expresan y el medio que usamos para expresarlas, ¿sí? Mm. A ver, el miedo, todas las emociones tienen un fin, por eso existen, por eso se generan en nuestro cerebro, por eso podemos expresarlas. Si no tuvieran sentido, no existiría. Digamos, si nosotros no necesitáramos del miedo, nunca no lo podríamos experimentar, Claro. ¿sí? No es un vestigio de evolución, digamos, al contrario, es precisamente algo que viene con la evolución en los seres humanos. Claro. Con lo cual no es que es algo que, no sé, como por ahí dicen de las muelas de juicio, no están ahí pero no sirven para nada. No, las emociones si están es porque sirven. Mm. Esto de lo cultural y de que sean vistas como algo negativo o positivo tiene que ver con la manera en cómo las expresamos y tiene que ver con que no las usemos de manera adecuada muchas veces o no entendamos cuál es el sentido de esas emociones que llamamos negativas en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de tener miedo? Y seguramente el sentido de tener miedo tiene que ver con cuidarnos, con ponernos en alerta, con advertirnos de un peligro. Claro. Cuando ese miedo se dispara y es algo que no podemos gestionar, controlar, manejar, se transforma en una emoción negativa. Ujú. Pero también puede pasar con la alegría. Cuando la alegría pasa a ser euforia, pasa a ser algo incontrolable, que en realidad funciona para alejarme de la realidad, Claro. termina siendo una manía y eso que era una emoción supuestamente positiva, termina siendo una emoción negativa. Claro. Entonces tiene que ver con el grado y cómo expresamos la emoción. Buenísimo. En relación a lo que veníamos trabajando, lo que veníamos contando, esto de las emociones, está bueno preguntarse esto que hablábamos recién. Bueno, esas emociones, ¿cómo las expreso? En general soy de irme a los extremos en la expresión de las emociones. Solo uso una gama muy acotada de emociones y cuando, por ejemplo, me enojo, todos mis enojos son en el tono de la rabia, porque hay un malestar, un enojo, una rabia, una bronca. Digo, hay una gama de emociones que rayan con el enojo muy importantes y que a lo mejor yo solo experimento una sola variedad de esas emociones. Entonces está bueno como permitirse experimentar otra gama de emociones que nos va a dar riqueza en los vínculos y que también nos va a hacer vivenciar las situaciones de la vida, no en los extremos, sino en ese centro gris de equilibrio que es tan saludable y que a veces nos parece que no lo es, ¿no? Ujú, ujú. Está muy bien. Hablábamos al principio del programa sobre cómo a veces una emoción, que en este caso de esta situación tan particular que estamos viviendo como sociedad y como humanidad, que a veces que la emoción, por ejemplo, del miedo, cuando termina como escapándose de un lugar
en el cual uno siente que lo puede manejar y empieza como a agrandarse, empieza a generar un pánico que nos paraliza. Qué importante gestionar eso para poder volverlo a su lugar y que no nos domine la vida, ¿no? Ujú. Siempre las emociones que aparecen y que tienen que ver con el alerta, el miedo, la ansiedad, son emociones que sirven para avisarnos algo, ¿no? Esas son emociones como si fuera nuestro sistema de alarma, ¿no? Ujú. El tema es que cuando una alarma funciona bien, te avisa, vos haces algo para desactivar esta alarma o para resolver el problema que lo provocó, y la alarma deja de funcionar porque ya cumplió su función y vos te pusiste a resolver. Cuando la alarma funciona mal, como puede pasarnos con la alarma del auto, de la casa, se dispara todo el tiempo y además no la puedes frenar. Entonces, esto, cuando se nos transforma en pánico el miedo, es porque nuestro sistema de alarma no está funcionando de manera adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos interpretando lo que nos quiere decir. ¿Y qué tenemos que hacer para poder resolver eso? Entonces, el miedo, en vez de paralizarnos, está para ponernos en acción. Hemos aprendido que ante el miedo nos paralizamos, ¿no? Eso es cultural. Cuidado, no toque, no hagas. Por ahí un poco en línea con la nota que ustedes hicieron antes en relación a la creatividad, ¿no? No, mejor quédate quieto, ¿no? Queremos que los chicos no jueguen. Bueno, eso va instalando una sensación de miedo paralizante y no de miedo o de ansiedad generadora de soluciones. Entonces, un buen tip para esto es decir, cuando empiezo a sentir miedo, lo que tengo que generar es acción. Si yo solo pongo pensamiento en ese sentido y emoción, me voy a paralizar. Si yo me pongo a hacer, voy a encontrar opciones. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángeles Sanz, ¿cómo estás? Hola Ángeles, ¿cómo estás? Bueno, me parece muy interesante lo que estabas diciendo. Yo iba por la pregunta de esto de cómo hacer para controlar emociones que sabemos que por ahí por nuestra personalidad son más descontroladas, ¿no? Y vos recién acabas de decir que pasar por ahí del pensamiento a la acción es un tip. Yo creo que hay personas que son más hacedoras y otras que son más pensadoras, y ahí estaría un poco la respuesta que vos decías, ¿no? De pasar del pensar al hacer. Sí, en realidad, Pero, a ver, tiene que ver con un ciclo, ¿sí? Esto que decías, y tiene que ver con el hecho de poder conectar primero con lo que está sucediendo, ¿sí? El registro de la emoción, darte cuenta de que te está atravesando la emoción, sea la emoción que fuere, digamos, poder identificar qué pensamientos se asocian a esa emoción, qué creencias, qué mapas se van asociando a eso que te está sucediendo, tal vez en el cuerpo, en algunas emociones, tal vez, digamos, en la sensación, y poder pensar si las acciones que estás emprendiendo o las que querés emprender responden a la intención que vos tenés para resolver esa emoción o para darle salida, ¿no? Es como integrar todos los aspectos, no es solo pensar, solo hacer, solo sentir. Es integrar estos tres aspectos. uh-huh. Clarísimo, Julieta. Bueno, ¿tenés alguna recomendación práctica para la gestión de las emociones en esta situación que nos excede en nuestra libertad de alguna manera? Necesariamente es el espacio físico, digamos, pero sí hacer un lugar en nosotros, y lo puedes hacer tantas veces como sea en el día,
Julieta, se te cortó al No- principio de la respuesta, si querés repetir. Sí, les decía que lo importante es encontrar Ujú, un espacio interno y hacer un ejercicio que les puede servir para repetirlo muchas veces en el día, ujú, que es conectar un momento y percibir en ese preciso instante qué emoción es la que está apareciendo en mí. Puede ser una emoción que me agrade o que no me agrade. Y entonces ahí también voy a empezar a registrar qué pienso acerca de esa emoción, a dónde me dispara, qué cosas me trae, pudiendo integrar esos pensamientos con lo que siento. ujú, Poder también imaginar qué haría yo para resolver eso y para eso hacer conscientes todos los recursos que tengo, y los recursos que tengo son recursos internos y también toda mi red de apoyo, todos mis conocimientos, mis experiencias, mis vínculos, que toda esa red de recursos puede ayudarme a hacer lo que quiero hacer con esta emoción. Y fundamentalmente conectar con mi intención. ujú. Cuando hablamos de emociones no hablamos de objetivos, porque necesitamos trabajar la flexibilidad, pero sí hablamos de intención. Tengo la intención de resolver esta emoción, de ponerla en acción, de esta manera, haciendo esto, sintiendo esto, sabiendo que cuento con todos estos recursos, ¿no? Es una manera de integrar todos los aspectos de la emoción. Ujú. Clarísimo. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por esta columna. La verdad que viene a completar un lindo programa en el cual trabajamos y pensamos cosas cómo hacer para poder llevar un poquito mejor nuestro día a día. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos reencontramos nuevamente en la cita con vos dentro de unas semanas. Adiós. Bueno, y así pasaba Julieta Penasino. Ella es psicóloga, es terapeuta ocupacional, es consultora, ha trabajado en un montón de empresas en gestión de recursos humanos y además es especialista en PNL. Hoy habló de gestión de las emociones.